olvido nunca más. Contá de vuelta, por favor. 3, 2, 1. La concha, wow, voy a estar hasta las 6 de la tarde acá. Juliado, no sé qué sepa, no, que hacerte reír. Bueno, Pepe, ¿qué onda tu primer juego? ¿Cuál fue el primer juego que jugaste? El primer juego que jugué creo que fue UNAO, seguro. No sé si Furious o cuál, pero era un juego que jugaba mucho mi hermano y yo siempre lo veía. Y como que me llamó la atención y ese fue el primero que jugué. ¿Vos? El primer juego que me acuerdo que jugué fue muy viejo. Fue una consola. Me acuerdo que estaba la Nintendo 64 en su momento y bueno, vos sos muy chico. Pero tenía como unos cartuchitos y había uno que era de Pokémon, no sé, una edición que era toda dorada. Creo que era del Estadio o algo así. Y nada, creo que ese fue el juego que más vicié cuando era chiquito. Después ya, cuando me fui a la PC, el primero fue ese. ¿Cómo fue que llegaste a conocer el LOL? O sea, yo me acuerdo que como que todos estaban hablando del LOL en un momento y como que, nada, tipo 2010, como que le di una chance, estaba el 3v3, no sé qué. Como que yo jugaba un poco de Dota y como que, honestamente, mi primera reacción del juego fue como, nada, es una basura. Tipo, no juego nunca más este juego. Y lo dejé ahí y después como que la misma gente con la que jugaba CS, me acuerdo que estaban todos reediciados con el LOL y como que se hacían todos los buenos. Tipo, en ese momento estaba como el sistema de Elo y como que estaban todos en 1200, 1300, que era como un silver, casi oro, algo así. Y me acuerdo que dije, ¿realmente son tan buenos como hablan? No sé qué, porque yo no entendía nada en ese momento. Y Dota no era así. Así que nada, me puse a jugar al LOL. Se dio todo muy rápido, la verdad. ¿Vos qué onda? ¿Cómo conociste esta maldición? Yo me acuerdo que estaba en el secundario y como no tenía PC, no, en el primario, en el último año. Como no tenía PC, nomás entraba a YouTube y veía. Y una vez me salió una partida recomendada de Ocelote contra Xpeke, de SK y como que lo vi una vez y me encantó como como cómo era todo el juego de 5 contra 5, con teammates, con cómo era toda la movida. Entonces de ahí nunca dejé como de ver hasta que pude comprarme una PC al otro año creo y no paré de jugar horas. Motivación. Yo creo que hace demasiado tiempo que me dedico a esto, obviamente que siempre fue un juego que me gustó. Honestamente tuve muchas dudas cuando decidí como ponerle un fin a mi carrera como previo, pero creo que todavía me generan esos sentimientos. Lo veo jugar y me emociono, estoy ahí, o estoy nervioso, estoy ansioso, que todo el día me molestan, que me agarro el pelo y no sé qué. Como que de verdad como que lo siento, incluso en los entrenamientos me pasa lo mismo, si ganamos, si perdemos, si hay algo que funciona, que no. Siento que el juego en sí, la competencia todavía me gusta. La verdad es que yo soy bastante feliz haciendo esto. Obviamente que tiene sus sacrificios. Estar lejos de la familia, en otro país, a veces pasan cosas como lo de las visas o cosas así. Todavía me gusta lo que hago y si en algún momento ya no me pica más el bicho, ya por ahora sí. ¿Y vos qué onda? Creo que mi mayor motivación fue siempre los eventos internacionales. Siempre como que me encantó la idea de poder ir a competir con los mejores de Corea, los mejores de China. Creo que en este año en especial más por la espinita que tengo del split pasado, de lo que pasó contra Pain. Así que mi motivación ahora mismo sería tener una revancha en un torneo internacional. Ok, el momento así que vos digas, me sentí más realizado en todo lo que, en esta carrera que llevas. Creo que hubo varios momentos que me sentí muy feliz. Creo que el primero fue cuando ganamos la LVP con Leotán. Después hay un momento que no me voy a olvidar nunca en mi vida, que es cuando en la final contra Six Karma, en el segundo juego, que la última fight como que hago una play con Alistar y escuchar a la gente gritar. Creo que nunca sentí tanto hype en mi vida, pero si tengo que decir un momento como tal, creo que diría, de hecho, cuando le ganamos a Ciente en el Worlds, porque como que veía muy cerca la posibilidad de sí pasar de ronda, de llegar al main event, más con que todo era la última de la LLA, entonces como que se estaba alineando todo. Y después de ganar esa contra Ciente fue el momento que me sentí más realizado en mi carrera. ¿Y vos? ¿Qué onda? Yo creo que uno nunca se puede quedar con uno solo. Como que siempre son un par que vos decís, lo recordás con mucho cariño. Creo que el primer torneo de 2013 fue significativo.
como que dio todo el puntapié. Ganar el split de 2020 con R7 estuvo muy bueno porque como que no se había, o sea, no estaba esa confianza, como que eran jugadores muy nuevos y siento que haber ganado ese split como que la verdad estuvo increíble y ese Worlds en China fue una locura. Creo que también la final contra Six Karma, especialmente para mí que era como mi primer split de head coach, como que estaba toda la responsabilidad, si todo iba bien o iba mal, como que iba a caer mucho sobre mí, entonces como que siento que ustedes hayan jugado muy bien esa final y hayan sacado adelante como que fue muy significativo. Y después creo que las dos internacionales, la verdad. O sea, cuando le ganamos a GAM, creo que se fue una locura ese momento. Yo no podía creer. Y creo que el de 100 Thieves. Por eso creo que son muchos. Si me tengo que quedar con uno en particular, creo que me quedo con el split de Chile de 2023. Porque fue como una final repleta de gente. Había como 13, 14, no sé cuánta gente había, entre 10 y 15. Una locura, la gente se quedó hasta tarde, todos nos recibieron bien, había un montón de amigos nuestros que estaban ahí. Lo único malo es que bueno, ganamos y no tuvimos que subir Insta al avión. Pero nada, creo que si me tengo que quedar con uno en particular, creo que me quedo con ese, pero es muy como difícil. Personalmente, o sea, alguien dentro de... Y personalmente tiene que ser mi mamá, sí o sí. Como que desde que le dije la idea de que tenía de competir, siempre me apoyó, siempre estuvo ahí para mí, aunque es como medio raro el decir que quiero ser pro player y como que lo acepte tanto y me apoye, entonces es mi viejo. ¿Vos? Yo creo que tuve un par. O sea, obviamente mi familia, mis amigos me apoyaron mucho. Mi vieja, mi hija, que es un amigo con el que jugaba al LOL apenas empecé. Y nada, creo que ahora siendo staff, obviamente que el que más me ayudó a mí fue Skin. Como que obviamente que no puedo pasarlo por alto, como que cuando hice la transición, el único que me abrió las puertas fue él. Me dijo, vení, no hay ningún problema, acá estamos para lo que sea y bueno, de ahí fue un buen camino. Así que creo que personal es eso. Mi vieja, amigo y bueno, Lalo, que me ayudó mucho profesionalmente. Finish? 나이스. 리자, 안녕하세요. 감사합니다.